Gracias por seguir en sintonía con nosotros y seguir informándote de las últimas noticias de nuestro país. Ahora vamos a conocer las portadas de los periódicos que están en circulación en nuestro país. Podemos ver que en el Listín Diario abundan las chatarras en calles y avenidas del Gran Santo Domingo, GSD. Podemos ver cómo dice aquí un cementerio de charras. ¡Wow! ¡Qué pena! Miren cómo están los carros, cómo se ve la basura en las aceras de las calles del Gran Santo Domingo. Hay un artículo que dice: padres que dan todo por los hijos en medio de su pobreza. Es muy bueno siempre resaltar este tipo de acciones y este tipo de sacrificios que hacen nuestros padres para que estemos bien como jóvenes. También donan otros 100,000 pesos al María Auxiliadora. Seguimos escuchando y viendo lo que están trabajando en la María Auxiliadora. También sacan a los buhoneros del kilómetro 9. Eso es una noticia que ya se ha estado resaltando. Miren el problema que este ha traído, ya que los buhoneros, muchos de esos, viven de eso. Hoy se tomarán decisiones sobre la venta de botellones de agua expuestos al sol. ¿Saben que hemos venido desde hace días escuchando esta noticia? Y pues hoy se tomarán decisiones sobre la venta de los botellones al sol. Seguimos con el periódico Hoy. El periódico Hoy nos dice que la economía del país creció un 6.2% en junio y un 5.1% en el primer semestre. ¡Wow! Vemos también que inauguran en el este profundo el Hotel Secret Skies y un complejo de apartamentos. Miren cómo dice que aquí que el presidente Abinader y David Collado y los acompañantes hacen un corte de cinta inaugurándole y dándole apertura a este hotel. Vemos como en el sistema de salud dice que tienes grandes brechas y carece de equidad económica y social. Ya eso es un tema que hemos venido tratando, por lo que para muchos no es sorpresa. Seguimos con el caso Calamar. Los acuerdos con criterio de oportunidad siguen enfrentando tropiezos en la justicia. Todavía tenemos ese caso bien abierto para que se está discutiendo para ver cuáles van a ser las consecuencias del mismo. También vemos que en este periódico nos habla de los buhoneros del kilómetro 9, donde los van a desalojar. También tenemos que el Congreso Nacional convirtió en ley el proyecto de responsabilidad fiscal. También podemos ver que los diputados aprueban 3 préstamos por 160 millones. Miren aquí abajo, en la parte de abajo, a su derecha. También tenemos que inician un programa de siembra de cacao. Prince Royce ganó mejor álbum tropical en los premios Juventud días atrás. Y los chubascos aislados y tronadas en regiones. Seguimos con el periódico El Día. En el periódico El Día vemos que el Congreso aprueba ley que pone tope de gastos del gobierno, señores. Ya podemos ver que se están implementando este tipo de responsabilidades y este tipo de, ¿cómo serían? Leyes o órdenes del Congreso, el gobierno, para poner tope a los gastos del mismo. Se dice que la ley de responsabilidad fiscal limita el crecimiento del gasto primario que no exceda en 3% de la tasa de inflación.
Vemos cómo dice que la policía de Haití mata decenas de pandilleros. Estos son enterrados en zanjas construidas en poblano. Wow. También tenemos que el trabajo cierra 11 empresas por violaciones. Ya esos son sumarios. Miren cómo dicen aquí que el cofundador del cartel Sinaloa es arrestado. Seguimos viendo el desalojo en los buhoneros en el kilómetro 9. El registro inmobiliario con un auxiliar contra los fraudes. Seguimos viendo eso de los fraudes, señores. Esto es algo muy delicado y que últimamente han sucedido de manera constante. Tenemos que la entidad recomienda hacer revisiones antes de las compras. Seguimos con el periódico Diario Libre. En el periódico Diario Libre, miren donde menciona que la policía haitiana mata a decenas de pandilleros. Eso fue lo que vimos en el periódico anterior. También miren donde inauguran la Casa Dominicana en París. Dicen que los diputados aprueban préstamos de 160 millones de dólares. ¡Wow! También tenemos que los médicos deben dar factura fiscal. El Ministerio de Trabajo paraliza 11 empresas infractoras. Eso también lo vimos en el periódico anterior, pero por lo que vemos es un tema de mucho interés. Barbecue firma la paz con bandas rivales. Seguimos con el periódico El Caribe. El periódico El Caribe nos dice que la BC dice economía crece 5.1% en el semestre y 6.2% en mes de junio. Ya eso también lo vimos en periódicos anteriores. También vimos que Abinader encabeza inauguración del Hotel Secret Skies. El mismo se encuentra en Punta Cana Resort y Spa. Se dice que la logística será diferente, juramentación el 16 de agosto. Lo importante ahora es gobernar y ayudar a Luis, dice el PRM. También nos dice aquí que Venezuela va a elecciones marcadas por crisis. Todavía vemos esa crisis que está pasando en el país Venezuela. Santiago conmemoró los 520 años de su fundación. El canciller Álvarez denuncia mafias de tráfico y trata de personas en República Dominicana. Seguimos con el periódico El Nuevo Diario. El eslogan del periódico El Nuevo Diario dice: las cosas como son. En el ámbito policial dice que hombre cae abatido y otro es detenido tras asalto. Recordarles que estamos en el periódico El Nuevo Diario. En Venezuela tenemos líderes de izquierda en el que advierten a Maduro. La atención. CAIFA expande los servicios de terapia para niños con espectro autista y de otras condiciones especiales. Qué bueno que se trata este tema de los niños autistas, ya que han sido un tema muy constante de hablar en estos últimos meses y que ha afectado a muchas familias y muchas madres que tienen a niños con esta condición. En el 7º aniversario se resaltan los aportes y contribución del CODESET que ha hecho a la República Dominicana. Bueno, en el primer semestre de este año, se repite en los diferentes periódicos, informa el BCRD que la economía creció 6.2% en junio y acumula un crecimiento de 5.1%. Vamos a conocer ya en el periódico la información de Santiago de los Caballeros. Autoridades celebran 529 años en la fundación de Santiago. La Cámara de Diputados aprobó préstamos por 160 millones de dólares.
La economía crece 6.2% en junio, también vemos que se repite. La Tesorería Nacional denuncia al MP fraudes a la SS. El movimiento de oposición venezolano en RD augura un triunfo contundente. Podemos ver también que en la economía, el Consejo de Promipyme entrega créditos en Dajabón. Diputados aprueban añadir 35.000 millones de pesos al presupuesto. También nos dice en el área de los deportes que Camacho anuncia incentivos para federaciones y sus entrenadores. Hasta aquí hemos conocido las portadas de nuestro país con los principales periódicos que están en circulación. Ahora veamos los titulares. Ley de responsabilidad fiscal muestra voluntad del gobierno. La DGI y proveedores celebran segunda ronda de negocios en facturación. Autoridades deportan haitiano que amenazó al presidente Luis Abinader. Obras Públicas desaloja a vendedores del kilómetro 9. Un muerto, un detenido y 2 prófugos por asalto de Vimenca. Sectores afirman del informe del FMI es una aprobación del país. Familiares de los fallecidos en la explosión siguen preguntándose cómo ocurrió. Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación realiza exitosa ronda de negocios. Jornadas de prevención del Ministerio de Salud Pública reducen significativamente casos de dengue. Querellantes caso Calamar dicen que no les quieren reducir los daños. Hasta aquí han sido los titulares. Nos vemos en una próxima. Vamos a una pausa.